El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, cofinanciado al 80% con fondos FEDER e incluido dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Águilas, fue presentado la semana pasada a todos los concejales de la Corporación Municipal, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad. El objetivo fundamental del Plan de Movilidad Urbana Sostenible es crear una propuesta con una serie de actuaciones concretas destinadas a reducir la movilidad con vehículo a motor en el casco urbano, en la ciudad en general, y a fomentar el uso de la bicicleta y también a fomentar el que los ciudadanos vayan caminando. De esta manera estamos favoreciendo la cohesión social, también el desarrollo sostenible del municipio y sobre todo fomentando también el uso del transporte público. Poner en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible trata en definitiva de reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes. Es hacer de Águilas una ciudad más sostenible con el medio ambiente y con la vida de todos los aguileñas y aguileños. La empresa que ha trabajado y ha elaborado este plan de movilidad urbana es Movitrans, una empresa con amplia experiencia en la elaboración de planes de movilidad por todo el territorio nacional. Ha elaborado planes de movilidad urbana sostenible de ciudades como Pamplona, Gijón, San Sebastián, luego también ciudades como Huelva, Cádiz, Sevilla y Calpe, Denia. El pasado 21 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, presentó Enrique Diego, director de Movitrans, al Pleno del Ayuntamiento el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que a continuación pueden ver en este vídeo. Enrique Diego, para que haga la presentación, es uno de los componentes de la empresa Movitrans, que es la que ha desarrollado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y están ya pues prácticamente finalizados. Luego a él no se le oirá con retorno, ¿vale? Se le oirá bien. Es que aquí me oyen con retorno. Vale, pero ahora ya se le va a oír bien. Bueno, pues nada más que presentároslo y os dejo con Enrique, que os va a explicar un poquito en 40-45 minutos en lo que ha consistido el plan de movilidad y la situación en la que está, ¿vale? Muchísimas gracias, Enrique. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Enrique de Diego, soy el director de Movitrans. Me acompaña también mi compañero Miguel Moraleda, por si luego hay alguna cuestión o alguna pregunta sobre el plan, pues poder cualquiera de los dos poder resolver cualquier pregunta. Voy a hacer una presentación tanto de la fase de diagnóstico como de la fase de propuestas, así que bueno, voy a compartir pantalla para que se vea un poco el PowerPoint. Si hay algún problema me comentáis, por favor. Bien, se ve bien. Bien, bueno, este plan lo iniciamos el año pasado. En principio lo hemos diseñado para que, pues, que de alguna manera tuviera las fases típicas en las cuales desde hace ya muchos años están desarrollando estos planes de movilidad urbana sostenible en España. Una primera fase de diagnóstico en la cual recogíamos también trabajo de campo, información del propio municipio, etcétera, etcétera, para poder llegar a lo que son los problemas y oportunidades que nos daba esta fase de análisis y diagnóstico. Una fase de propuestas en la cual a través de una serie de escenarios de movilidad engarzábamos los programas de actuación, y una fase final en la que se realiza pues, las primeras labores de seguimiento del plan, estableciendo una definición de indicadores para que luego pues, se pueda ver la evolución de este plan a lo largo de los años. En primer lugar, una breve síntesis de los trabajos de campo realizados. Se hicieron en dos tomas, tanto en periodo normal como en periodo estival, por las peculiaridades de Águilas. Se hicieron tanto encuestas de movilidad general, estratificadas por zona, por edad y sexo, y por lo tanto estadísticamente significativas. Se hicieron también conteos vehiculares con aforos tanto de ligeros y de pesados en periodo de verano y de invierno, toma de velocidades, inventarios de aparcamiento, tanto de oferta como de demanda, también toma de datos relativas al transporte público, inventarios geométricos de la red peatonal, inventarios geométricos de la red ciclista, encuestas ad hoc de satisfacción peatonal y potencialidad ciclista, inventarios de puntos negros, encuestas de participación técnica, etcétera, etcétera. A partir de ahí empezamos
con todo un conglomerado de datos, pues a empezar a elaborar el diagnóstico partiendo de una caracterización socioeconómica. En primer lugar, pues viendo cuál ha sido la evolución de la población de águilas, pues que de alguna manera sí ha estado muy ligada también al crecimiento experimentado en la región hasta llegar a los 35.000 habitantes aproximadamente en la actualidad. También es relevante dentro de esta caracterización socioeconómica poder ver la densidad de población y sobre todo verla mediante un sistema de información geográfica que hemos montado para este proyecto, en el cual pues, bueno, ya vemos cómo existen una serie de barrios en los cuales van a tener unas altas densidades de población y otros barrios donde la densidad de población es más baja. Como la población es una variable que tiene una correlación alta con la movilidad, esto nos empieza también a dar pistas de por dónde se pueden empezar a vincular los problemas de movilidad. También vimos el número de vehículos por cada 1.000 habitantes, que es 668, son 426 turismos por habitante, es levemente inferior al dato registrado a la región de Murcia, pero muy en la línea. También la evolución del mercado de trabajo, que desde luego que ha seguido un poco la línea de las tendencias económicas. Analizamos e inventariamos también, introduciéndolo en el sistema de información geográfica, los centros educativos, tanto los de primaria como secundaria y el resto. También los recursos sanitarios, sobre todo los centros de salud, que es donde también tienen bastante atracción de viajes. También dentro del apartado cultural y de ocio, pues desde polideportivos a centros de actividad y atractivos turísticos y, lógicamente, también las playas. Esto también nos daba un indicador de que el turismo iba a ser un factor atractor muy importante de los viajes en el municipio. En ese sentido, sin duda, que fue pues, bueno, pues uno de los motivos por los que también empezamos a hacer campaña tanto de verano como de invierno, porque lo que vimos es que íbamos a tener unos cambios en la tendencia, como lo podemos ver aquí en el gráfico de julio y agosto, en el cual, desde luego, que los viajeros suben muchísimo, ¿no? A partir de ahí, la movilidad global, entendida como el conjunto de todos los modos que se dan en un día laborable medio, suma más de 86.000 viajes, lo que supone una tasa de movilidad de 2,47 desplazamientos. Haciendo la distinción entre mujeres y hombres, las mujeres viajan más, hasta una tasa de 2,67 viajes por mujer y día, frente a los 2,26 viajes de los hombres. En principio, el modo de transporte predominante es a pie, con 1 de cada 2, es decir, en el entorno del 50%, pero tenemos unos viajes realizados en vehículo privado bastante elevados, ya sean como conductor o como acompañante, fundamentalmente como conductor, porque como acompañante teníamos bastante pocos viajes registrados, que alcanzan el 45%. Dadas las dimensiones de Águilas, dadas las dimensiones de las zonas más densas, ya podemos empezar a analizar que es probable que existan determinados viajes poco eficientes desarrollados en coche. Más características de la movilidad global, se ve que la frecuencia de viajes fundamentalmente los días laborables, es decir, que tenemos unos viajes que 1 de cada 2 casi se hace en vehículo privado, que además se hace todos los días laborables y que además se hace pues, para motivos recurrentes, motivos de viaje recurrentes y movilidad con una alta tasa de la movilidad obligada. La movilidad obligada es la que suma los motivos de viaje, estudios y trabajo, ¿no? Que son los que se realizan de manera habitual. También es muy interesante el ver, el poder analizar cuándo se están realizando estos viajes dentro del día. En ese sentido, hicimos varios oscilogramas de la movilidad, uno como conjunto de todos los modos, que es el que se ve en primer lugar, y otro discriminando por cada uno de los modos. Es relevante observar que las horas punta se realizan según el modo en periodos muy diferentes. Por ejemplo, la movilidad a pie tiene una hora punta entre las 10 y las 11, mientras que en cambio la movilidad en vehículo privado tenemos una hora punta muy marcada y además siendo la punta del día en torno a las 8 de la mañana y luego tenemos otra de vuelta de mediodía en torno a las 2-3 de la tarde. Entrando ya particularmente en cada una de las características de la movilidad, es decir, entendida la movilidad global, entendida los factores socioeconómicos, pues entramos un poco en las áreas de diagnosis, de
cada una de estas áreas de actuación: tráfico, aparcamiento, transporte público, peatones y ciclistas. Empezando por la primera, lo que hicimos fue una configuración de la red viaria, analizando pues, mediante una caracterización geométrica de viario qué viarios tenían determinadas características capaces de absorber viajes, etcétera, haciendo una jerarquía de vías primarias, vías secundarias y vías locales. Más relevante es ver la densidad de tráfico que circula por esas vías, sobre todo porque además vimos ciertas tendencias muy marcadas, y es que en día laborable normal el tráfico transita de manera, como digo, muy marcada, entrando por la carretera de Lorca, quizás atravesando la primera parte de Luis Prieto, pero después bajando por Avenida Juan Carlos I y teniendo cierta entrada y salida, tanto por las calles Conde de Aranda como por las calles Rey Carlos III. Pues, por el otro lado, también tenemos bastantes entradas por lo que es el ámbito de circulación de Paseo Parra y de la calle Aire. En época estival, ¿qué es lo que se está produciendo? Pues se está produciendo unos flujos de tráfico muy replicados a estos, pero además bastante más denso y con unas horas punta estivales bastante más elevadas de las que estábamos viendo. Es decir, es tráfico que intenta penetrar a Águilas fundamentalmente hacia el aparcamiento del puerto y fundamentalmente por el eje Lorca, Luis Prieto, Juan Carlos I, Rey Carlos III. Esto, como digo, además analizamos la estacionalidad de este tráfico y nos dio un dato pues bastante elevado, de 1,9. Este 1,9 lo que significa es que en los puntos de medición de tráfico, por cada vehículo que contamos en periodo normal, llamémosle de invierno, en verano nos salió 1,9, incluso habiendo puntas en los cuales llegábamos a incluso 2,5 y cercanos a los 3 vehículos donde en invierno habíamos detectado 1. Por lo tanto, este es otro indicador que dice que no solo tenemos determinados problemas de tráficos de paso con unas relaciones funcionales muy claras, sino que además esos problemas se ven agravados, multiplicados por 2 e incluso por 2,5 y 3 en verano. En cuanto a la accidentalidad, sigue una correlación muy alta con el tráfico, existiendo bastante recurrencia en las calles donde se había detectado esos tráficos más elevados. Es decir, la avenida Juan Carlos I es la avenida donde más accidentalidad existe, seguida carretera de Lorca, Rey Carlos III, y además esto sigue también correlación no solo en accidentes vehiculares, sino también en atropellos a peatones. Esto lo podemos ver aquí en este plano como, de alguna manera, pues los ejes de carretera de Lorca, Juan Carlos I, Rey Carlos III son donde se ubican mayor número de atropellos, con independencia además del año que analicemos. Hemos analizado los últimos 4 años y se va dando esta recurrencia en estas vías. En cuanto al estacionamiento, hicimos un análisis muy pormenorizado de la oferta de aparcamiento que hay en Águilas, tanto de ofertas de aparcamiento de plazas en calle como en aparcamientos y bolsas de aparcamiento. En este sentido, también analizamos número de plazas para personas con movilidad reducida y también contamos también las plazas de carga y descarga y las reservas. El resultado final de este análisis de oferta fue introducir en el sistema de información geográfica, que aquí con el poco zoom que hay pues se ve bastante poco, pero luego lo que se obtiene pues, es prácticamente a nivel de calle un detalle bastante elevado de lo que es la oferta de aparcamiento. Más relevante que esta oferta de aparcamiento es observar cómo se comporta la demanda, es decir, cómo está ocupada esta oferta de aparcamiento, además a lo largo del día, y no solo a lo largo del día, sino en periodo estival y en periodo normal. Yo creo que se comprende muy bien en los siguientes planos. Este sería un plano por zona de transporte, por zona de transporte de trabajo del plan, y sería el porcentaje de ocupación del aparcamiento en periodo de mañana en día laborable de verano.
cuanto más rojo está pintada la zona, lo que significa es que tenemos más déficit de aparcamiento. El rojo es más del 90%. Es decir, cuando en calle existe una ocupación del 90% o superior del 90%, entendemos en teoría del transporte que existe déficit de aparcamiento. Este sería el periodo de mañana, este sería el periodo de noche. En el periodo de noche, en periodo de verano, tenemos mayores problemas. ¿Qué cambios hay entre el periodo de mañana y el periodo de noche? Pues sobre todo que los residentes o los residentes temporales, en este caso, son los que más sufrirían estos problemas de aparcamiento. Esto en cuanto al verano. En el periodo normal tenemos, este es el plano en el cual por zonas distinguiríamos la ocupación del aparcamiento para cada una de ellas. Lo que vemos es que pues, tanto las zonas altas, el centro, todo lo que es el margen de la primera parte de la playa, tenemos ciertos problemas que son recurrentes a lo largo de todo el año. En periodo de mañana, quizás la zona centro, además por su grado de atracción, de motivo compras, motivo servicios administrativos, gestiones, etcétera, pues tiene además más problemas. Pero si vemos el periodo de noche de un día normal, de invierno, lo que vemos es que persiste estos déficits de aparcamiento e incluso se amplía a algunos barrios residenciales del centro con alta densidad y con poca posibilidad de estacionamiento. Y una característica que hemos visto adicionalmente es que además, sobre todo en el periodo de verano, existen porcentajes elevados de vehículos que no se mueven a lo largo del día. Esto lo que provoca es que en determinadas zonas centrales lo que vamos a tener es que no existe una rotación por plaza adecuada. Lo que vemos es que tenemos hasta un 20% de vehículos que no se mueven en Juan Carlos I, un 20% en la calle Murcia, un 26% por Virgen de los Dolores, o sea, es decir, que tenemos un 21% en la zona de la playa. Tenemos altos datos de inmovilidad de tráfico en estas zonas. Si un coche no se mueve, esa plaza va a estar ocupada permanentemente, por lo tanto va a provocar que exista menos rotación y además va a provocar un efecto pernicioso sobre el tráfico, y es que va a existir el tráfico de agitación, que es ese tráfico que se mueve alrededor de una zona en búsqueda de aparcamiento, con lo cual un coche que debiera de moverse solo una vez, igual se mueve 2 y hasta 3 veces hasta que encuentra aparcamiento. En cuanto al transporte público, lo que hicimos también fue pues, un inventario de los modos de transporte que confluyen en Águilas, tanto del autobús urbano como del taxi, como de los interurbanos, como de cercanías. De todos ellos, lo que hicimos fue un análisis de coberturas. Aquí vemos, por ejemplo, el plano de cobertura de ferrocarril, en el cual pues, el 42% de la población se encuentra a menos de 600 metros de una estación, que es más o menos lo aceptable dentro de la teoría de transporte para un transporte de alta capacidad. Y también analizamos tanto las líneas urbanas como las interurbanas, y de la misma manera pues, hicimos los análisis de cobertura. Las líneas urbanas tienen una cobertura bastante buena, aun cuando intentamos cubrir menos espacio que en el ferrocarril, es decir, incluso cuando el buffer le bajamos a 300 metros, pues podemos disponer de un 56, un 57% de la población residente, pero como se observa en el plano, pues todavía sí que quedan zonas que están algo descubiertas de este transporte público. Aunque en general, pues bueno, podemos ver que está bastante bien cubierto, aunque quizás tanto en frecuencias como en información al usuario es donde peca de más ineficiencia este servicio. En cuanto a la movilidad ciclista, el uso de la bicicleta lo que vimos era que es bastante pequeño, sobre todo con un motivo de movilidad diaria, es decir, cuando salimos quizás del modo deportivo, quizás el modo ocio en verano, el uso es bajo. La longitud de las vías existentes en la actualidad son 13 kilómetros, teniendo en cuenta ambos sentidos. Y aunque vimos los flujos, estos son los flujos reales de movilidad ciclista en la ciudad, y esto es de alguna manera el carril bici existente, pues lo que hicimos fue
analizar la infraestructura existente mediante unas fichas en detalle, que aquí, bueno, hemos puesto un ejemplo para que se vea pues, que un poco todas las características que se han tomado en ellas, aunque básicamente del plano anterior lo que se deduce es que tenemos unas vías ciclistas que no inducen a la continuidad, que no conectan los barrios y que por lo tanto de alguna manera provocan que la movilidad sea como es decir, que quizás es más deportiva y de ocio más que búsqueda de ir en bicicleta a determinados viajes diarios. En cuanto a la movilidad ciclista, también analizamos una cosa bastante interesante que es la potencialidad de traspase de viajeros de otros modos y principalmente de peatones y de automóvil al modo ciclista. De manera general, se obtuvo que es posible que hasta el 33%, una persona de cada 3 que ahora mismo o camina o va en automóvil, se plantearía un cambio de modo hacia la bicicleta. Lógicamente, los que caminan son totalmente eficientes. Eso es realmente, tampoco es relevante el cambiarlos de modo. Caminando es súper eficiente. Pero sí que nos interesa ver de los conductores cuáles se podrían cambiar y aunque sea un pequeño porcentaje, pues ver bajo qué motivos, ¿no? El motivo fundamental, como se ve aquí, es si existiera carril bici en mi recorrido, en el cual, pues bueno, es el que de una manera mayoritaria los que sí que estarían dispuestos a realizar su viaje en bicicleta, ese era uno de los motivos que más frecuentemente adolecían, por encima de si tuviera espacio para guardar la bicicleta en casa, o si hubiera aparcamientos de bici en mi destino, o si hubiera algún incentivo económico para el uso de bici en el trabajo, o si existiera un sistema público de préstamo de bicicletas en Águilas. En cuanto a la movilidad peatonal, hemos visto que es la principal, muy seguida del vehículo privado, pero en estos momentos es mayoritaria, representa la mitad de los viajes, algo más de 42.000 viajes. Además, las mujeres caminan más que los hombres. Las mujeres caminan en un 59% de sus viajes, mientras que los hombres caminan algo menos que lo que son las mujeres. Y, por tanto, los hombres utilizan más el vehículo privado que las mujeres. El caminar se usa mayoritariamente en viajes de acompañamiento escolar, de gestiones de trabajo y de ocio, y estos 3 motivos alcanzan casi el 70% del total de los viajes a pie. Mientras que en cambio médico y sobre todo al trabajo es donde menos se camina, es donde más se utiliza el vehículo privado. En estos casos solo se camina un 19% para los viajes al médico y un 24% de los viajes al trabajo. Analizamos de igual manera que la red ciclista, analizamos la red peatonal de manera infraestructural, también mediante fichas de detalle, y en las zonas de en todas las zonas de proyecto, en todas las zonas donde antes habéis podido ver que hemos zonificado el municipio. Y encontramos determinados problemas, encontramos existencia de barreras infraestructurales que están resueltas pues, de manera desigual. Esto lo que reduce la permeabilidad entre zonas, es decir, las vías del ferrocarril son una auténtica barrera infraestructural, pero también algunas vías para el vehículo privado en el momento que alcanzan más de 4 carriles y a lo mejor no están solucionadas con una isleta central en los semáforos, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una serie de barreras infraestructurales que nos están creando problemas de conexión entre barrios. También nos encontramos barreras topográficas. Aunque tenemos una parte baja totalmente llana y totalmente caminable o ciclable, sí que pues todos los barrios altos tienen unos graves problemas de pendientes en las cuales son totalmente excesivas para el tránsito normal o habitual del peatón. Algunas distancias entre barrios pueden ser excesivas. La mayoría de los barrios no, la mayoría de los barrios se encuentran en unas distancias perfectas para resolverse a pie, pero sí que es cierto que posiblemente los extremos sí que vayamos a tener algunos problemas de distancia. Y luego también, analizando la red, observamos tramos en los cuales la calidad de la red es insuficiente, a pesar de que sí que es cierto que en mucha parte del centro ya se ha hecho
ciertas pequeñas obras de rehabilitación que de alguna manera pues, mejoran la accesibilidad, pero siguen existiendo en otras partes del municipio pues, problemas de anchura, sobre todo, obstáculos, problemas de accesibilidad, etcétera, etcétera. Contrastamos esta percepción nuestra técnica, contrastada con datos infraestructurales, con la percepción ciudadana. La percepción ciudadana de la calidad de los itinerarios peatonales consigue un 3,52 sobre 5 puntos. Lo más valorado es la señalización y los pasos de cebra, los semáforos, es decir, la resolución de los cruces. Lo menos valorado es que existen algunas calles donde hay aparcamiento invasivo y algunas calles en las cuales hay problemas de accesibilidad. Por lo tanto, y como resumen de esta primera fase de diagnóstico, existen unos tráficos de paso muy marcados por el eje de entrada a la ciudad, carretera de Lorca, Juan Carlos I, Rey Carlos III, y por el otro lado por Paseo de Parra. Y en este sentido se están utilizando unos viarios que no tienen una característica adecuada para tener esa densidad de tráfico y se están infrautilizando otros que de alguna manera no podrían absorber mucho más tráfico para entrar en la ciudad. En el periodo estival hay un recrudecimiento de este eje funcional, fundamentalmente como consecuencia de la búsqueda de aparcamientos para llegar a las playas, y se produce mayor tráfico de agitación. El transporte público no es del todo eficiente y no dispone de correcta información a la persona usuaria. La zona regulada de aparcamiento, tal cual como se concibe en la actualidad, es demasiado reducida y además no es efectiva, no controla de manera adecuada la rotación y provoca efectos frontera. En los barrios existe déficit de aparcamiento que se vuelve casi permanente a lo largo del día en el periodo estival y en muchas franjas horarias en el periodo normal. Y además en el periodo estival se da una característica que es que existe muy poca rotación por plaza. La accesibilidad en algunas zonas del municipio y en algunos viarios es débil. Algunos pasos de peatones además también se encuentran en mal estado y también lo que hemos analizado de las características de los itinerarios peatonales. No existe una red ciclista que permita la movilidad cotidiana. Y además no existen suficientes aparcamientos para bicicletas en zonas de atracción y generación. A partir de ahí, lo que nosotros hicimos fue, en función de las áreas de intervención del plan, que son las grandes áreas donde hemos realizado el diagnóstico, es decir, tráfico, aparcamiento, transporte público, peatones, ciclistas, medio ambiente, engarzamos una serie de programas de actuación. Esos programas de actuación son diversos y los vamos a empezar a entrar en ellos. En cuanto a la primera área de intervención, tráfico y red viaria, pues uno de los primeros programas de acción que hicimos fue jerarquía viaria. El objetivo del establecimiento de una nueva jerarquía viaria es precisamente paliar uno de los efectos que habíamos analizado en el diagnóstico, que es que existían una serie de calles que tenían mayores tráficos de los que por infraestructura podrían acometer. Por lo tanto, reordenar ese tráfico rodado, optimizando los accesos a la ciudad y, sobre todo, mejorando los tránsitos por aquellos viales en los cuales nos estaban creando externalidades, tanto de ruido como medioambientales, como sobre todo de accidentes y de atropellos. Y además, generar una oportunidad, y es la recualificación del espacio público ciudadano en algunas calles. Las principales actuaciones englobadas dentro de la jerarquía viaria sería la potenciación de los nuevos accesos a la ciudad, tanto por el este como por el oeste, para complementar los existentes en la actualidad. En coordinación, y esto es muy importante, los programas son programas de actuación integrados y de alguna manera tienen que estar coordinados entre sí. No se puede establecer un programa sí y otro no, sino que debería de ser un conjunto de ellos y tendría que ser en coordinación con las nuevas bolsas de aparcamiento para visitantes y de disuasión, así como conexión con los itinerarios peatonales y ciclistas. Esto nos permite establecer una reducción de tráficos por viarios del centro que no están construidos para esa densidad de tráfico, como son, por ejemplo, Coronel Pareja y Conde de Aranda. A su vez,
la puesta en carga de nuevos viarios ligados a los nuevos desarrollos. Pues esto es otra oportunidad que también hemos visto que nos podría dotar de un nuevo acceso a la ciudad por parte de esos nuevos desarrollos. Fundamentalmente los desarrollos del este de Águilas. Y también, para que estas actuaciones sean viables, es necesario realizar actuaciones de infraestructura, a veces pequeñas, a veces micro, a veces de establecer una glorieta en algún sitio, en otros de mejora de un giro y en otros de cambio de algún sentido de circulación en alguna calle determinada. Aquí podemos ver la nueva jerarquía viaria en la cual ya no nos basamos exclusivamente en las entradas por carretera de Lorca, sino que también ponemos en carga Paseo de las Acacias, ponemos en carga también la calle Iberia y vamos distribuyendo un poco los tráficos. Esto luego lo veremos después con una colección de aparcamientos de disuasión que se situarán en esta zona para dar llegada a la playa y de aparcamientos que de alguna manera también puedan permitir entrar en la última fase, en la última etapa, caminando al centro. Mientras que por el este, cierta potenciación también de la calle Murcia, que en estos momentos también existían determinados accidentes por ella. Seguimos también utilizando el eje de circulación calle Aire Paseo Parra con determinados matices y ponemos en carga, en base a los nuevos desarrollos existentes en el este de la ciudad, la calle Juan Pablo II, que viene a dar aquí a esta rotonda, también ligado con aparcamiento de disuasión potencialmente existente, aunque en este caso también se puede entrar al aparcamiento del centro. Y esto lo que también nos indicará es que tenemos que hacer determinadas actuaciones pequeñas, pues mejora de la red priorizando el tránsito en calle Murcia, poniendo algunas medidas también de calmado del tráfico, estableciendo de alguna glorieta, una nueva glorieta en la carretera de Lorca con la avenida del Mediterráneo para poder enlazar hacia los aparcamientos de disuasión de la zona del oeste, una glorieta distribuidora en Paseo de las Acacias, mejora de la intersección de Paseo Parra, sobre todo para tener aquí los giros izquierdas de una manera óptima, etc. Otro programa de actuación dentro del tráfico y la red viaria serían áreas de especial tratamiento, es decir, áreas de velocidad 30, áreas de prioridad no motorizadas y algunas calles de tráfico restringido. Nosotros proponemos considerar como área de velocidad 30 todo el espacio urbano de Águilas. Esto es una cosa que se está haciendo ya en prácticamente todas las ciudades, pero con varias excepciones. Los viarios de entrada hasta determinado punto, es decir, lógicamente que esté coordinado con la seguridad vial, y no son 30. Estos viarios de entrada pueden seguir siendo, en cada caso, con la velocidad actual, pues tanto de 40 o de 50. Hay unos que son en la actualidad de 40 y otros que son de 50. Eso pensamos que se puede mantener así. Además, y en la zona central y con el objetivo de recualificar la zona, de darle más ciudad a la persona ciudadana, más ciudad al peatón también, establecer una zona de prioridad no motorizada en el centro de Águilas, sería una zona 20, en la que la velocidad máxima sería de 20 km/h, y en base a la nueva jerarquía viaria anterior, a la puesta en carga de nuevos viarios y al establecimiento de aparcamientos de disuasión, itinerarios peatonales y vías ciclistas, se puede establecer algunas calles como tráfico restringido, pues establecido exclusivamente autorizados, ¿no? Como Coronel Pareja, Conde de Aranda y algunas de las aledañas pequeñitas. Esto lo vemos fácil aquí en el plano. Aquí vemos los accesos que mantendrían su velocidad. El resto de la ciudad lo tendríamos en zona 30. Hay que decir que a 30 por hora es difícil ir en cualquiera de estas calles, con lo cual en el fondo lo que se está es normalizando una situación, y lo que es el centro, con un objetivo de recualificar, pues establece una zona de velocidad 30. Un detalle del centro lo mantenemos aquí, donde bueno, ya se puede ver el eje Conde de Aranda y Coronel Pareja, tráfico restringido, y cómo podemos seguir entrando a la ciudad, podemos seguir entrando y saliendo a la ciudad por numerosas vías más de las actuales. Es decir, se puede seguir entrando, se puede seguir saliendo y no existen problemas, salvo que estamos quitando las externalidades que se están produciendo por los tráficos de paso.
En cuanto al estacionamiento, como digo, pues es muy importante establecer un plan de aparcamiento de disuasión de dos tipologías, tanto para una enfocada para los visitantes al centro y la segunda enfocada al turismo de playa. Por lo tanto, tienen que ser bolsas de aparcamiento tanto en el este como en el oeste. Algunas ya existen, pero están poco optimizadas y otras será de poner en carga. Lo que vemos es que están completamente coordinadas con los grandes ejes de entrada y de salida de la ciudad, con lo cual esto además luego mediante una señalización informativa a partir de la propia ronda, pues se puede ir informando al conductor de qué aparcamiento es el más cercano para llegar a según qué sitio y además qué aparcamientos tienen plazas libres, cuáles están ocupados, etcétera, etcétera. También la zona regulada, por las características que vimos en el diagnóstico y la falta de rotación y la zona tan pequeña que es, no estaba actuando de una manera óptima. Por lo tanto, pues nosotros dentro del plan proponemos una ampliación y una mejora de la regulación del aparcamiento, tanto en zonas centrales como en zonas de playa, siendo esta regulación en periodo exclusivamente estival. Esto lo que hace es una salvaguarda directa a los residentes de la zona. Es decir, los residentes de la zona en estos momentos que se ven de alguna manera invadidos en muchos periodos del año se verían de alguna manera protegidos. En cuanto a los peatones, entendemos que al ser prácticamente la movilidad mayoritaria de la ciudad, siendo prácticamente 1 de cada 2 viajes realizados siendo a pie, entendemos que el fomento y la mejora de las condiciones de la movilidad es fundamental porque es lo que más se está usando en Águilas, con lo cual tienen que ser en los que más nos fijemos. Se plantea, por tanto, la puesta en marcha de una red de itinerarios peatonales apoyado tanto en el área central como en las calles restringidas y extendiéndolo al resto del área 30 mediante itinerarios peatonales. El propósito es establecer condiciones cómodas, condiciones seguras para poder acceder andando a todas las zonas generadoras y atractoras, es decir, poder conectar todos los barrios entre sí, pero además también equipamientos, dotacional, servicios, etcétera, etcétera, mediante esta red de itenarios peatonales, que la hemos definido con 27 itinerarios de más de 24 kilómetros entre sí. Y podemos ver lo que es el mapa, se ve que tenemos mucha zona que de alguna manera está acogida. Hemos tenido también en cuenta todos los colegios, aunque luego lo veremos después en el plan de movilidad escolar, y pues los barrios pueden estar conectados entre sí y además con el centro, con la zona de servicios, etc. La movilidad ciclista, establecemos diferentes planes de actuación para el fomento de esta movilidad. El primero de ellos, la ampliación de la red. Ya hemos visto que la movilidad ciclista tiene un efecto suave sobre la movilidad global. Por ello pensamos que, y por la eficiencia que puede suponer el viajar en bicicleta respecto de otro modo, sobre todo el vehículo privado, consideramos que el fomento de la movilidad en bicicleta debe ser uno de los objetivos, entre otros, del PEMUS de Águilas. Por lo tanto, pues creamos una red ciclable basada, por un lado, en carriles bici y también en calles ciclables de más de 35 kilómetros, en la que la podemos ver aquí en este mapa y que también vemos cómo de alguna manera también los barrios quedan conectados, es decir, ya no tenemos discontinuidades en el carril y a su vez y además podemos quizás poner una primera piedra para empezar a cambiar a la movilidad y que esta movilidad ciclista sí que se pueda realizar en el día a día en complemento a una movilidad global, ¿no? Otros dos planes que introdujimos dentro del fomento de la movilidad en bicicleta sería el plan de aparcabicicletas y el impulso del registro de la bicicleta. En el primero de ellos, el plan de aparcabicicletas, pues propusimos dos tipos de aparcabicicletas. El fundamental es el de aparcabicicletas de corta duración, con una tipología determinada para evitar hurtos y vandalismo, y que estos aparcabicicletas estarían distribuidos a lo largo de todo el municipio. Lógicamente lo hemos también distribuido en función de los centros de atractores ligados a la red ciclista. Aquí se pueden ver, son los puntos verdes,
y vemos también pues un poco como todo el municipio queda bastante mallado, tanto con las vías ciclistas como la red de aparcabicicletas. En cuanto al transporte público, hemos hecho una propuesta de aumento de frecuencia, sobre todo en los servicios del periodo estival y especialmente también en las líneas que acceden a Calarrona y Calabardina. Y complementado con ello, una mejora tanto de las paradas como también de las marquesinas, mejorando la accesibilidad universal en ellas, y una cosa bastante importante que vimos que adolecía el municipio, que era de dotar de mejor información al usuario mediante un programa que será uno de los últimos que veamos, que será el Smart Mobility, en el cual pues bueno, pues hay diferentes sistemas para que la persona usuaria cuando esté en la parada pues pueda ver cuál es el autobús siguiente que llega o cuánto va a tardar en venir, etcétera, etcétera. Estas son una serie de propuestas que pensamos que pueden fomentar el uso del transporte público. En cuanto a la seguridad vial, establecimos una intervención mediante un conjunto de medidas, en unos casos encaminadas a reducir la intensidad y la velocidad de los vehículos y en otros casos a mejorar la seguridad de los viandantes, ¿no? Basados en algunos casos de bandas transversales, estrechamientos de calzada, también pinturas con textura, dientes de dragón o flechas tipo chevrons, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver donde hemos establecido diferentes puntos de seguridad vial y que sobre todo hemos tenido en cuenta pues aquellos sitios donde se estaban produciendo accidentes y atropellos en la actualidad y pues bueno, hemos puesto una serie de técnicas de cambio de alineamientos a estrechamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Un programa bastante relevante porque se crean problemas muy puntuales horariamente es establecer un programa de movilidad escolar. Por lo tanto, lo establecimos como un área de intervención aparte. En este área de intervención establecimos dos grandes programas de actuación. Uno, que era la seguridad vial en el entorno escolar, y dos, el establecimiento de caminos escolares. Mediante diferentes técnicas. En el fondo, las medidas más importantes que hemos propuesto en los entornos escolares sería pues, caminos escolares, medidas de calmado del tráfico y establecimiento también de unos perímetros en la zona escolar donde se pueda asegurar la zona de máxima seguridad peatonal en las entradas. Aquí lo podemos ver, hemos analizado todos los colegios y en detalle, pues cada uno de ellos tiene su propia propuesta en función de los puntos de entrada de los colegios y en función de las mejoras peatonales necesarias. Ya uno de los últimos programas, en cuanto a la mejora de la calidad ambiental y ahorro energético, introdujimos el vehículo eléctrico con un plan de fomento del vehículo eléctrico mediante dos medidas. En primer lugar, medidas de apoyo económico, tanto en la zona regulada como el impuesto de vehículos de tracción mecánica, etcétera, etcétera. Y también implantación de nuevos puntos de recarga para, de alguna manera, dar demanda a la potencial entrada en el parque automovilístico de Águilas de vehículos electrificados. Podemos ver los puntos donde hemos propuesto la localización de estos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Otras medidas que ya un poco por tiempo ya no podemos entrar, pero que sí que están dentro del plan, serían las medidas relativas a la distribución urbana de mercancías, medidas relativas a la gestión de la movilidad también entendida como la gestión de la movilidad a esos grandes centros de actividad, como puedan ser centros de trabajo, polígonos, grandes edificios en el cual haya muchas personas trabajadoras y por lo tanto pues pueda haber algún tipo de saturación horaria, etcétera. Programa Smart Mobility y políticas de movilidad en los nuevos desarrollos. Y finalmente lo que hicimos fue una evaluación del plan. Los planes de movilidad urbana sostenibles lo que llevan es una evaluación ambiental y energética en la cual establecimos pues, las toneladas equivalentes de petróleo de cada uno de los modos en situación actual y las emisiones de CO2 a la atmósfera también para cada uno de los modos. En todos los escenarios que trabajamos en un escenario 2025 tendencial, trabajamos en un escenario 2025
con implantación de PMUs. Esto lo que significa es que en un día laborable medio, aun cuando la movilidad siga creciendo como consecuencia de crecimientos de la población y crecimientos de la motorización, el modelo sostenible que implica el establecimiento de este plan de movilidad urbana sostenible en todos sus puntos crearía un ahorro de 11,4 toneladas de CO2 diarias y de 3,8 toneladas equivalentes de petróleo diarios, con lo cual es un ahorro considerable. Y ya la última fase o la última etapa de este plan era el establecer diferentes técnicas con las cuales pues, el plan pudiera ser objeto de evaluación y seguimiento. Para ello lo que establecimos fue un documento con indicadores tanto a nivel modal, es decir, asociados a la movilidad del municipio, indicadores energéticos, indicadores ambientales, que también tuvieran en cuenta no solo las toneladas de CO2, sino también contaminantes, y también indicadores de sostenibilidad urbana y social. Por lo tanto, ya se encuentra definida la instrumentación para que este plan se pueda hacer el seguimiento a futuro. Y esto es todo. Todas las fases bastante resumidas, es un trabajo de un año, con lo cual contarlo en una presentación es bastante complicado, pero bueno, espero que se haya podido entender.